Muy bien. Bueno, de nuevo buenos días. Si recordamos un poco lo que hemos ido viendo a lo largo del día, habréis visto que hemos tocado de manera bastante, digamos, global los aspectos geopolíticos de la cumbre que se va a celebrar el próximo mes de julio. Hemos visto todo el capítulo de inversiones con Mario Cimoli y su extraordinaria disertación sobre lo que nos jugamos entre Europa y América Latina para hacer juntos el proceso industrial. Hemos analizado la oferta, la alianza digital que presenta Europa a América Latina con sus contenidos que ha explicado Torreblanca, y ahora hemos tenido también pues una extraordinaria charla sobre el cambio climático, todo lo que la doctora Meza nos ha explicado. La idea de esta última mesa que vamos a celebrar a continuación pretende tocar un poco más de terreno, ¿no? De ir un poco más a lo práctico para examinar sustancialmente tres aspectos. De una parte, qué tipo de acciones se están celebrando, se están produciendo en el ámbito de la acción social y de la actividad económica privada. Es el caso que nos va a contar a continuación Ana. Yo voy a presentarla a continuación. Luego intervendrá Ana Costafreda, que explicará en nombre de Oxfam lo que es todo lo que el mundo, digamos, de las ONGs y de la sostenibilidad establecen como requisitos para lo que llamaríamos inversiones sostenibles, acción responsable del mundo empresarial. Y por último hablará Valentín sobre el caso de una empresa bien importante, de una multinacional española, aunque resida en Holanda, que es Ferrovial, que va a explicar qué hace una empresa en el ámbito de la sostenibilidad. Yo voy a dar en primer lugar la palabra, por tanto, a nuestra primera ponente, que es Ana Martínez Páramo. Ella es profesional global con más de 20 años de experiencia en diferentes organismos internacionales, en empresas líderes y también en ONGs. Ha trabajado en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid durante muchos años, relacionada con América Latina, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con UNICEF, y actualmente es la representante en esta mesa de Ayuda en Acción, una ONG que trata fundamentalmente de establecer prácticas políticas concretas de acción social que relacionan al mundo de la empresa con la juventud y con la inserción del mundo joven en el mundo empresarial. Mucho mejor que yo lo va a explicar ella. Le damos 15-20 minutos para que nos haga una primera ponencia sobre su actividad. Luego, si tenemos tiempo, haremos un coloquio con los tres, pero haremos como formato de la mesa intervenciones de 15 minutos de cada uno de ellos y luego hablamos con los tres, si os parece bien. Adelante, Ana. No. ¿Hola? Hola. Un momentito. Ya a estas horas, es un challenge, ¿no? Poderos animar un poquito. Pues bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Fundación Juste y a la Fundación EULAC el haberme invitado a este foro tan relevante como antesala de la presidencia europea. Si os soy franco, y lo vengo pensando, es un poquito abrumador, ¿no? El escuchar a tantos expertos durante estos 2 días que vengo participando en temas tan importantes y trascendentes en la agenda europea, como la digitalización, la seguridad alimentaria. Entonces, yo y mis colegas lo que intentaremos es transmitiros un poco la acción sobre el terreno, ¿no? Cómo desde nuestra visión intentamos poner en valor las alianzas con otros actores, en nuestro caso con el sector privado, para poder contribuir no solo a la agenda social de la Unión Europea, que como hemos visto es bastante ambiciosa, ¿no? Sino también a los objetivos de desarrollo sostenible en España y en América Latina, en temas tan trascendentales como el trabajo decente, la igualdad de género, el emprendimiento, la juventud, etcétera.
pues sin más preámbulos, hablo bastante rápido, o sea que creo que voy a cumplir con mis 15 minutos, y aparte de quién somos voy a ir bastante rapidito porque siempre hay una website y vais a tener mi link y me podéis preguntar, pero sí que me parece interesante y que sepáis quién somos y lo que hacemos, ¿no? Y cuál es nuestro valor de cambio, ¿no? Luego, ¿por qué consideramos desde Ayuda en Acción que el sector privado es un compañero de viaje ahora mismo en el contexto internacional de lo social, ¿no? Luego os voy a dar ejemplos prácticos, ¿no?, de proyectos que hemos implementado, que estamos implementando actualmente en España y en América Latina en temas sociales y por último llegaremos a unas conclusiones. Bueno, esto rápidamente, somos una fundación que llevamos 40 años en el terreno, estamos actualmente en 19 países, en 4 continentes, como el marco en el que nos encontramos es América Latina, tenemos 8 oficinas en América Latina, prácticamente en todos los países, tenemos más de 100.000 socios, y de 50% son fondos propios. Lo que hacemos en los proyectos coinvertimos, o sea, prácticamente buscamos partners, que luego os lo voy a explicar, coinvirtiendo en los mismos. Como donantes institucionales, pues aparte de la ECID, que todo el mundo conoce, y algún ministerio, como el Ministerio de la Inclusión, cuando tenemos los proyectos que ejecutamos aquí en España con los jóvenes, que os voy a presentar, pues también con la Unión Europea, ¿no?, con DEFCO y con ECO. Aparte, pues agencias bilaterales como COSUDE, que es la agencia bilateral suiza, Naciones Unidas, trabajamos también con la Banca de Desarrollo, etcétera, etcétera. Y lo que más me compete a mí, pues trabajamos con las empresas. El año pasado llegamos a acuerdos de colaboración con más de 600 empresas y fundaciones y nos dedicamos a la cooperación al desarrollo, la práctica mayoría, aparte de lo que es la ayuda humanitaria, ¿no? Esto rápidamente, ya os he dicho dónde estamos, pero nuestra actuación, digamos, que se centra prácticamente en América Latina, aunque también estamos en África y desde Madrid. ¿Cuál es nuestra visión de cambio? Pues nuestra visión de cambio es generar oportunidades para la juventud. Nos centramos en la juventud, ¿para qué? Pues para que puedan formarse, para que puedan acceder al trabajo, para que puedan emprender, ¿no? ¿Cómo hacemos esta visión de cambio? Pues a través de poniendo el foco en la triple E, que es la educación, empleo y emprendimiento. Nuestros proyectos, como os contaré luego, tienen una permanencia de largo plazo. Cuando empezamos a trabajar en las comunidades, tenemos una proyección de estar de 12 a 15 años para que realmente generemos impacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el tema de la triple E? Pues empezamos con la educación primaria, empezamos incidiendo en las escuelas, les acompañamos, siempre que se puede, hasta el acceso a su primer trabajo, ¿no? Y les ayudamos a emprender. También en situaciones que se dan, sobre todo ahora vemos los procesos migratorios, ¿no?, y de seguridad que se están dando sobre todo en América Latina, pues también apoyamos a los jóvenes y a sus familias para que esta transición sea lo más segura posible, ¿no? En temas de cambio climático y sostenibilidad, pues también implementados modelos sostenibles, ¿no?, para que las propias comunidades donde los jóvenes que intervenimos puedan mitigar los efectos negativos del cambio climático. También trabajamos con mujeres. Para nosotros la mujer es el motor, ¿no?, el motor de la familia, el motor de cambio, donde los jóvenes trabajan, entonces las empoderamos y las formamos, porque los jóvenes al fin y al cabo están, ¿no? Muchos jóvenes, empezamos a hablar a partir de que de 15 años siguen viviendo en contextos de familia, pues también acompañamos a las mujeres, a sus madres, a sus esposas, a que se puedan empoderar. También trabajamos con las comunidades, capacitándolos, ¿no?, para que puedan generar cadenas de valor. Y entonces, ¿con qué fin? Con que estos jóvenes que empezamos en la educación primaria, en el momento que accedan al mercado laboral, lo ideal es que se encuentren en un contexto de un mercado laboral mucho más competitivo, ¿no?, porque les acompañamos. Y por último, obviamente, también, como os dije, pues trabajamos en contextos de ayuda humanitaria, intentando el nexus de que esa ayuda humanitaria se transfiera a la cooperación al desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Y esto pasó. Pues las personas en el centro, lo que os dije, tenemos apostamos por estar presentes más de entre 12 o 15 años para realmente generar impacto. Si no, vemos que no es imposible, ¿no? Con métodos innovativos, que luego os lo voy a contar con ejemplos claros, os voy a poner, si me da tiempo, 3 vídeos rapiditos que lo cuentan mejor que yo, y a través de las alianzas. Trabajamos, implementamos, pero también trabajamos, como veremos luego, como con el sector privado o con otras ONG. Solos no podemos, ¿no? Entonces, cada uno, pues las alianzas son fundamentales. Compañeros de viaje, ¿por qué
pensamos que necesitamos estos compañeros de viaje? Por la famosa sostenibilidad social, pero yo sí que os quería preguntar qué es la sostenibilidad, esa palabra tan de moda que todo el mundo habla ya de sostenibilidad hasta en la compra. Alguien, si no me lo decís, tengo un vídeo, o sea, que vosotros decís. Si alguien me dice qué es la sostenibilidad, Acciona nos lo explica en un minutico. 3, 2, 1, Acciona. Ella tiene un vídeo que lo explica mucho mejor que yo. El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro futuro común, este documento, elaborado para Naciones Unidas, alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los 3 pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. En tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático o la escasez de agua, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Ahora que ya sabes qué es la sostenibilidad, recuerda actuar en el presente, pensando en el futuro. Bueno, pues creo que ya lo sabíais, ¿no? Pero lo explican mucho mejor y además muy visual. Pues como os decía, la sostenibilidad está en boga, ¿no? Ya deja de ser una moda para ser un imperativo, y lo veremos después con toda la normativa regulatoria, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Con todas las taxonomías, con todo el tema de las directrices, con todo el tema de los reportes de sostenibilidad. Aquí otros 3 palabras de moda, ¿no? ESG. Lo oímos en todos los lados y al fin y al cabo, ¿qué es el ESG? Pues se utilizan en temas de inversión, ¿no? Para poder evaluar aquellos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Hoy en día sabemos que las empresas tienen un impacto directo donde operan, no solo medioambiental, sino con las comunidades. Por eso se tiende cada vez, por eso esa asociación es tan necesaria, porque se tiende a ser más sostenibles. Ya no basta el tener un rédito o un rendimiento económico, haya un rendimiento social también que se exige, ¿no? Tanto los stakeholders, como se dice, exigen a las empresas, ¿no? Que realmente sean sostenibles, que sean sociales y que tengan un propósito social. Cuando nos referimos a la S de social, se aborda la relación de la empresa con aquellos actores que intervienen en las comunidades en temas como dignidad, equidad, trabajo decente, derechos humanos, etcétera. Alineado a esto, la famosa taxonomía, ¿no? Es una futura taxonomía. Hablaban antes de la taxonomía verde. Yo no soy una experta en taxonomía social, pero es una cosa que viene, ¿no? Y no creo que nadie sea experto, porque esto es bastante reciente e incluso aún no todo el mundo lo entiende muy bien, y están ahí cómo aplicarlo muchas empresas, ¿no? Cómo poder aplicar, pero a grosso modo la taxonomía social de la Unión Europea, lo podéis ver aquí, son 3 grandes bloques, se estructuran 3 grandes bloques de impacto que se pretende con un mensaje incidir en las personas, trabajadores y empleo decente, usuarios finales y consumidores y comunidades, como veis ahí, con objetivos generales, ¿no? En cada uno de ellos. Ahora el reto es implementar esta taxonomía social, el que las empresas lo puedan hacer y el medir el impacto social, que creo que ese es el reto que nos marcamos, ¿no? Todos los que trabajamos en esto. La taxonomía social está también exigida por lo que os digo, por las nuevas necesidades de la agenda social de la Unión Europea, ¿no? Y esto yo creo que también va a incidir no solo a las empresas europeas, a las empresas multilatinas, a todas aquellas empresas, porque alcanza hasta la cadena de valor. Entonces, poco a poco vamos a ir cómo va evolucionando la taxonomía social.
Como os decía, esto no es una moda de Europa. Yo que he tenido el placer de vivir y el gusto y de trabajar con América Latina y trabajo ahora con empresas multilatinas, ya está en boga. O sea, se habla de la sostenibilidad social, está en boca y está en la agenda de los CEOs, como dicen, ¿no? De los líderes. Les interesa y lo tienen que hacer, ¿no? Tienen que incorporar criterios de igualdad, criterios de economía circular y de futuro del trabajo, ¿no? Ellos también lo tienen en cuenta. Para poder avanzar en esta famosa sostenibilidad social hay que contar con instituciones, ¿no? que te generen unas confianzas. Este cuadro que veis aquí, no sé si conocéis al barómetro Edelman, el barómetro Edelman que, bueno, que os mide, ¿no? Pues aquí lo que nos está hecho el año pasado y dice que tanto empresas como ONGs generan confianza en América Latina, al contrario que los medios y el gobierno. Por tanto, ahí hay una oportunidad. Por otro lado, esta parcería, ¿no? Como dirían los brasileiros, entre ONGs y tercer sector y sector privado, no siempre ha sido así. Siempre ha habido un poco reticencia, sobre todo por parte nuestra, ¿no? De las ONGs, de qué hacen estos, metiéndose en temas sociales. Ellos se lucran, nosotros no. Pero yo creo que el nuevo contexto, ¿no? El avance social y del desarrollo hace que no esté de moda, sino que les necesitamos incorporar, porque ellos tienen una expertise y nosotros tenemos otra expertise. Entonces, ahí está la alianza, ¿no? Necesaria. ¿Por qué? Porque retos sociales, hay millones de retos sociales. De hecho, luego os voy a lanzar un reto social. Hay retos sociales que cada vez se nos complican más a las ONGs o se les complica a las empresas cuando están en comunidades. Tenemos que buscar ese compañero de viaje para poder, ¿no? solventarlo. ODS, estamos aburridos ya de hablar de los ODS, yo ya me lo sé hasta de memoria, los ODS, pero las empresas sienten la necesidad y quieren incorporarlos, ¿no? En su agenda. Entonces ahí la expertise estamos todo el día, ¿no? Trabajando. Pues si trabajamos en educación es el ODS 4, si trabajamos en acceso al agua es el ODS 5 o 6. ¿El 6? Es que lo hacemos con vosotros, ya no me acuerdo, pero es 1. Entonces es necesario. Luego el propósito social, también se habla, lo oiréis todo el día, ¿no? Propósito social, valor social, las empresas. Pues sí, cada vez oiremos más que las empresas tienen un valor, un propósito social y nosotros cuando trabajamos con empresas buscamos que tengamos una alineación con ese, pero no trabajamos con todas las empresas, tenemos que estar alineados con ellos, tenemos que compartir ese propósito social y a partir de ahí generar la alianza, porque lo exige la sociedad, ¿no? La sociedad cada vez exige a las empresas que se comprometan más. Pues ahí hay una necesidad, un win-win, ¿no? Como se dice ahora. Innovación social, os lo contaré luego. Los negocios inclusivos, hay unos negocios que antes ni se contemplaban. Hoy en día pues hay muchos negocios súper interesantes que podemos ir en comandita, digamos, empresas y ONGs para avanzar, ¿no? En comunidades que a lo mejor no les llega la innovación social, pero la necesitan. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de la empresa Satec española que en Perú, si no me equivoco, está exportando la medicina satelital para llegar a las zonas indígenas. Entonces, eso, si no hay esa innovación o a gran escala a lo mejor no les interesa, pero es un negocio inclusivo para poder llegar a las comunidades, ¿no? Alianzas, lo digo, para realmente tener esa visión de alianza no podemos contar con una donación de un año y ahí te quedas, o tiene que ser a largo plazo y eso es lo que pedimos desde las ONGs a las empresas y al stock, que tiene que ser con una visión de largo plazo para poder generar impacto. Empresas, pues son las motor de cambio. Las empresas tienen que implementar estos modelos de negocios sostenibles para fomentar la innovación, el emprendimiento, el empleo, etcétera. Y por último, España, América Latina. España, pues bueno, sabemos, ¿no?, que es una prioridad social, económica, nos han estado contando todos estos días y para nosotros desde nuestro micromundo lo vemos porque es la región que recibe más ayuda desde el punto de vista de las empresas. Cuando trabajamos con ellas es América Latina, ¿no? Y América Latina pues también es una realidad para España. Hoy en día España, si no me equivoco, es el cuarto inversor, pero América Latina es no, España es el segundo y América Latina es el cuarto. Entonces ahí hay una interrelación de empresas que podemos llegar, ¿no?, a objetivos comunes. Alianzas de valor compartido pues son esas, ¿no?, que generen un interés mutuo y como ya me quedan 5 minutos y tengo que ir un poquito rápido, para que sea una alianza de valor compartido, ¿cómo la visualizamos? Como decía Porter, que no sé si os sonará, pues alinear el éxito de la empresa al éxito de la comunidad. Si realmente queremos llegar a esa alianza de valor compartido, tenemos que
compartir objetivos comunes, o sea, que realmente se vea que hay un objetivo. Tiene que haber transparencia y confianza entre ambas partes, que quede claro cuál es esa alianza. Tiene que haber, aportar capacidades y know-how. No vale decir, yo estoy aliado con Ferrovial, digamos, me ha tocado porque estás aquí. No, es que realmente él que va a aportar y nosotros que vamos a aportar. Eso es una alianza, ¿no? Complementariedad. Participación por ambas partes, no solo económica, de recursos, de personas, beneficio mutuo, desde el punto de vista de la reputación, desde el punto de vista del impacto económico. Hay que medir los resultados y hacer una evaluación de impacto que hay que ir corrigiendo, ¿no? Comunicación y, como dije nuevamente, sostenibilidad. Ahora voy a ir rapidito, me quedan 4 minutos, a poneros, a daros ejemplos prácticos, ¿no? De cómo lo hemos hecho. Y empezamos por Ferrovial. Estos son 8 ejemplos de alianzas de valor compartido, esto que se llama ahora, que está tan de mal, win-win, ¿no? Entonces, este es un proyecto que ya hemos implementado con Ferrovial en Perú y en Colombia para el acceso al agua potable y al abastecimiento en las zonas de Colombia y Perú, alineada con el ODS 6. Como os comentaba, nosotros también trabajamos en España. Entonces, este es otro proyecto que os voy a poner un vídeo, si me da tiempo, muy descriptivo. Lo que intentamos es que los jóvenes puedan tener un contacto con la realidad empresarial. Es decir, ahora todo está cambiando, ¿no? Hay ahora nuevos modelos de nuevos trabajos, el trabajo verde, la transición energética. Pues trabajamos con estos jóvenes un poco que están en una situación de exclusión para prepararles y se puedan acceder al mercado laboral. Aquí tenemos otro proyecto bien chulo, como diría yo, en Honduras, de cambio climático, que lo que intentamos es mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, conservando los manglares. Los manglares capturan ese, no soy una experta en medio ambiente, pero me lo han explicado bien, capturan lo negativo, ¿no? Y si nosotros conservamos los manglares, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con las comunidades, porque ahí viven todos los indígenas y si ellos se cargan el medio ambiente ya no tenemos proyecto. Entonces es un proyecto de 17 años y que estamos trabajando con una empresa colombiana, o sea, a largo plazo. Otro proyecto con FEMSA en Colombia es temas de educación, sobre todo en temas de pandemia. Con L'Oréal hemos trabajado temas de protección, con las mujeres todo el tema de igualdad de género, que es un tema en América Latina, ¿no? Y por último, otro de los ejemplos es la inclusión de jóvenes en Bolivia, darles las capacidades para que puedan incorporarse a la cadena de valor, ¿vale? También hacemos innovación social, intentamos resolver, es un poquito retos sociales, ¿no? Tenemos una plataforma muy chula también, que lo que intentamos es incorporar solvers, que cuando hay un problema buscamos una solución. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con las comunidades. Escuchamos el problema, buscamos cómo solucionarlo, lo lanzamos a nuestros ecosistemas, que normalmente tenemos acuerdos con academias, estamos con MIT, estamos con otros que tal y cual que realmente conocen. Luego eso se valora, se pilota y si se llega a tener éxito, se escala. Es muy reciente, tenemos solo 6 retos hasta ahora. Uno solo en pilotaje, que os lo voy a contar ahora, que es en Honduras, pero es un proyecto bien bonito porque es muy participativo con las comunidades y con el resto, ¿no? Con el resto de la comunidad para realmente resolver esos retos sociales, ¿no? Este es el reto, os decía, esta es la comunidad indígena Mamojá, que no sé ni pronunciar, pero que es todo pesca artesanal. ¿Qué les pasaba? Pues que no podían conservar el pescado. ¿Qué utilizaban? Pues utilizaban el hielo y el hielo es muy caro allí y encima se les derretía. ¿Qué hacían? Cogían plástico, fatal. Entonces se lanzó el reto cómo ayudar a estos pescadores a poder conservar el pescado, el captura para llegar y para luego venderlo y ser más competitivos. Pues os lo van a contar ellos, ¿ok? Ellos os van a contar cómo solucionamos el reto que está ahora en pilotaje y si llegamos a esto, pues escalará. La iniciativa piloto para la pesca viva es una iniciativa muy buena porque viene a contribuir en el mejoramiento de la calidad del producto que va a llegar a tierra firme. También viene a minimizar los costos en el esfuerzo pesquero. Como lleva panel solar, lleva batería, entonces ya no hay necesidad de estar cargando batería. Y como el pescado va a venir vivo, entonces no va a haber necesidad de estar llevando hielo. Con este sistema se mantiene viva la carnada todo el tiempo que nosotros vamos a estar pescando. Para pescar pescado ya a flote. O sea que tiene varios usos. Sí, correcto. Si
podemos llenar esto de sardinas más delicadas y ya con este sistema no nos muere. Y eso implica una mejor pesca, ¿no? Sí. Un pescado vivo en un recipiente con circulación de agua del mar a través de un sistema de bombeo movido con energía limpia, energía solar. El tanque de esta lancha tiene una capacidad para 150 libras de pescado. Permitirá que los pescadores estén más tiempo en el mar, en sus faenas, y obviamente mejorar e incrementar los rendimientos de producción. Esto va a contribuir que la ganancia entonces va a aumentar para los pescadores y esto va a ayudar a mejorar la economía de cada uno de los pescadores que van a ser beneficiados con un sistema como este. Bueno, este es uno de los retos, ¿no? El reto, ahora estamos también pilotando otro del secado del cacao, pero no tengo vídeo, o sea que no os lo voy a contar. Como me quedan estos, voy a poner el último vídeo de emprendimiento, otra iniciativa que tuvimos en Honduras con las mujeres, que creo que está preparado y ya estaría concluyendo, porque como entiendo ahí, ¿me he pasado 1:25? Sí, me he pasado. ¿O estoy off? Pues venga, vamos a ver el vídeo que yo creo que es más a oírlas. Soy María Mercedes Muñoz Rivera, en el municipio de Telpaneca, departamento de Madrid. Soy ingeniera en sistemas de producción agropecuaria, tengo 24 años y yo soñaba trabajar, pero allá afuera decían que este puesto solo es para los hombres. Aquí en esta comunidad no hay igualdad entre hombres y mujeres. Por el mismo machismo, limitaciones para estudiar, falta de empleo para la mujer, pocas oportunidades. Fundación Ayuda en Acción nos capacitó sobre temas de liderazgo femenino, las escuelas de resiliencia, género, derecho de la mujer, negocios inclusivos, marketing digital. Entra la oportunidad de poder emprender en apicultura. Nos llegaron a organizarnos como cooperativa, donde pudimos tener más oportunidades, más financiamiento. El proyecto de Ayuda en Acción ha logrado un empoderamiento en la mujer. Bueno, pues ya como estoy fuera de tiempo, había otro vídeo, pero como os voy a compartir la presentación, era sobre acción social en España, cómo trabajamos con los jóvenes para que puedan empleo verde, ¿no?, que está tan de moda. Simplemente quería terminar con unas conclusiones, pero me veo mi cara. Ah. Yo no soy la conclusión, está ahí. Y nada, ahora veréis las conclusiones, simplemente que, bueno, que es un trabajo precioso, porque realmente la teoría, la práctica, vives muy de cerca la agenda social, porque estás con las comunidades en el terreno y ves una oportunidad de poder contribuir. Aquí os veo que lo que os digo, la sostenibilidad es real, es un esfuerzo de todos, sector privado, sector público, academia. La regulación cada vez se va a exigir, quieran o no quieran, vamos a tener que ser más sostenibles. O sea, es que esto ya es una realidad. Cada vez vamos a buscar más el propósito social entre empresas y ahí yo creo que es una oportunidad de generar negocios inclusivos. Y sin más, bueno, en el coloquio cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Ana. No solamente hemos bajado al micro, sino que además le has puesto la velocidad y la pasión que hace falta para estas cosas, ¿no? Porque es muy importante creérselo y sobre todo demostrarlo en casos tan prácticos como el que nos has mostrado. Bueno, voy a presentar después a Andrea Costafreda Quesada. Andrea es politóloga e investigadora en estudios del desarrollo y América Latina. Actualmente es la directora programática para América Latina de Oxfam Intermón. Ella además es profesora asociada de la Universidad de Relaciones Internacionales de la Universidad Blanquerna de Barcelona y también del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella representa a una organización muy significativa en el ámbito de la universalidad del concepto de la sostenibilidad. Primero nos vas a contar, si te parece, Andrea, qué es Oxfam y, sobre todo, enlaza con esta cuestión que ha planteado Mario esta mañana
sobre la importancia cualitativa de la inversión europea en América Latina, ¿no? ¿Por qué las empresas europeas, cuando invierten, cuando trabajan en América Latina, aportan un plus cualitativo en sus estándares medioambientales, sociolaborales, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo se hace de verdad eso o hasta qué punto es verdad. Adelante, Andrea. Súper. No sé si se me escucha bien. Bueno, primero agradecer obviamente a la Fundación Juste, a la Fundación Oulac, a Ramón, que sabemos que eres el alma de un poco quien estás detrás, ¿no?, de esta iniciativa, porque siempre es un placer estar aquí con vosotras en este espacio, bueno, y también al Gobierno, ¿no?, que nos acoge siempre cada año también a esta cita que ya viene siendo como una tradición. No quiero entretenerme mucho en explicaros qué es Oxfam. Os voy a dar solo 2 elementos porque podéis entrar a la página y tampoco voy a entretenerme en los proyectos concretos, que yo agradezco mucho que mi colega lo haya hecho porque yo creo que es una manera de visibilizar qué hacemos las ONGs, ¿no? Pero yo voy a hablar de un trabajo que hacemos la sociedad civil, no tanto en dar soluciones o prestar soluciones o pilotar proyectos, sino como actores de incidencia política, de cómo presionamos para que pasen las cosas y para que no solo a través de proyectos, sino que escalemos en el ámbito de la política pública o de las prácticas empresariales para que se garanticen derechos y para que se cierren brechas, que es a lo que también me voy a centrar. Oxfam es una confederación, le llamamos una red de influencia global, tiene presencia en 70 países y tiene 28 afiliadas. Yo represento a la afiliada española, pero tiene una afiliada en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, muchas afiliadas del norte y ahora también afiliadas del sur, en México, en Brasil, en Colombia, porque lo que queremos precisamente es reequilibrar también la representación dentro de lo que es una ONG internacional de lo que sería el sur global, ¿no? Y como os decía, lo que os voy a mostrar hoy no solo es el trabajo de Oxfam, sino de Oxfam con otras aliadas de la sociedad civil, es como frente a una agenda de muchos retos, ¿no?, que enfrenta la región de América Latina, hacemos incidencia para que esta cumbre UE-CELAC, que se va a dar en unas semanas, sea una oportunidad para cambiar cosas, ¿no? El trabajo que nosotros llamamos de incidencia política. Para hacer eso, arranco un poco con una lectura que hacemos desde Oxfam. ¿Cómo queremos que se presenta América Latina o cuál es el contexto del que partimos en América Latina en estos momentos? Probablemente Erika ayer lo anticipó, yo voy a dar solo algunas cifras, ¿no? América Latina, después de la crisis del COVID y después del impacto de la guerra de Ucrania, es una región más desigual y más pobre. O sea, después de 25 años, lo que se está produciendo en la región es, al mismo tiempo, se está produciendo un fenómeno de concentración de riqueza y de extrema pobreza. Según cálculos de Oxfam, en los últimos tres años, los 1.000 millonarios en América Latina han incrementado hasta un 21% su riqueza, mientras 82 millones de personas viven en la extrema pobreza en América Latina. Eso tiene traducciones, además eso impacta, la crisis ha impactado de forma muy desigual sobre determinados colectivos, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes. En el caso de las mujeres, la propia CEPAL calcula, que sabéis que son las que están en una situación más precarizada en términos laborales y que viven de la informalidad, la situación de la mujer en el mercado laboral después de la doble crisis ha empeorado, ha retrocedido 18 años, ¿no? Nos encontramos en situaciones, no voy a dar el nombre, la persona más rica de México, que empieza por C y el apellido acaba por M, empieza por S el apellido y acaba por M. En los últimos 3 años ha ganado cada día del orden de 26 millones de dólares. Mientras en México tenemos 11 millones de personas viviendo en la extrema pobreza. Esa es la situación que nos encontramos en América Latina, ¿no? Pero además las desigualdades son desigualdades multidimensionales e interseccionales. Normalmente nos fijamos en las desigualdades económicas, las desigualdades de renta, las desigualdades en la concentración de la riqueza, pero lo que vemos es que no solo se suman, se multiplican. El hecho de ser mujer, racializada,
rural te sitúa en una posición de absoluta desprotección, ¿no? y de desigualdades que se multiplican, ¿no? Nosotras lo que vemos además es que en los contextos de desigualdad extrema económica tienen un correlato también en la situación de desigualdad política o de capacidad de influir políticamente de forma totalmente desigual, ¿no? Es lo que nosotros llamamos captura política. Ahora me referiré a eso con un ejemplito. Pero lo que produce es que esa situación de polarización económica, social y desafección política de la que os hablarán mañana está absolutamente intrincada y relacionada con esa situación de desigualdad extrema. Oxfam en Brasil lo llama democracias inacabadas, para referirse a esa sobrerepresentación de minorías privilegiadas, hombres blancos, y esa subrepresentación de mayorías demográficas, como son las mujeres negras y afrodescendientes en Brasil. Representan el 30% de la población y tienen 2,3 escaños en el Congreso Nacional. Esas democracias inacabadas, esa lógica de la subrepresentación tiene otro correlato que es el que nosotras denominamos captura política, que es esa capacidad de influir en la toma de decisiones política para que la toma de decisiones política beneficie unos intereses particulares en detrimento del interés general. Y os lo pongo en una anécdota que leí en un informe del Banco Mundial, cuando después, en un semanario, y después de unas elecciones presidenciales muy concurridas y muy competidas en un país de América Latina, no voy a entrar en detalles, se le hacía una entrevista a un observador privilegiado de la política y de la casa presidencial, como era el cocinero, ¿no? de la residencia presidencial. Tenía que haber un cambio en la pareja presidencial. Y el entrevistador le preguntaba al cocinero, ¿y cómo va a hacer ahora usted para adaptarse a los nuevos gustos culinarios de la nueva pareja presidencial? Y el cocinero le decía, pues no estoy nada preocupada, porque ellos cambian, pero los invitados van a ser los mismos. Entonces, esa lógica de ser los mismos, unos intereses particulares que tienen ese acceso privilegiado a la toma de decisiones es fundamental para entender lo que después hablaremos sobre inversiones que sean justas, con capacidad de transformación, con capacidad de impactar en positivo sobre la capacidad de decisión política, ¿no? Para nosotras, la desigualdad extrema no es inevitable. Es una decisión política, se puede revertir. Y para eso la Unión Europea tiene que ser un socio fiable, comprometido y honesto con la región para poner eso en el centro de esa agenda renovada de la cooperación birregional de la Unión Europea con América Latina. Normalmente, cuando hacemos incidencia política, pensamos que la responsabilidad para cerrar brechas, para romper con esas trampas estructurales, está en los estados, está en los gobiernos, está en lo público. Y así es, y nosotros hacemos incidencia para que sea desde lo público, hay capacidad para cerrar esas brechas. Desde políticas predistributivas, mercado laboral, generación de empleos, el cambio en las estructuras productivas, y políticas redistributivas, fiscalidad y gasto. Eso es una herramienta muy poderosa, muy potente, con espacios fiscales muy reducidos en América Latina, que la hace menos poderosa y luego me voy a referir a eso. Pero es verdad que el sector empresarial, que el sector privado, tiene también un impacto y una responsabilidad muy importante en la reducción de esas desigualdades. Y a eso me querría referir ahora, porque tenemos una oportunidad, como ha dicho hoy Mario Cimoli, la inversión, la orientación, que sea una inversión productiva orientada desde la política pública, con capacidad para transformar, estructuras productivas, con capacidad para generar cambio, efectivamente, es una oportunidad. Las empresas tienen impacto en el cierre en las desigualdades. Tienen un impacto directo sobre los salarios, sobre la generación de empleo, tienen un impacto indirecto sobre sus prácticas fiscales,
sobre sus prácticas, sobre cómo se comportan de forma más competitiva o menos competitiva, sobre un lobby abusivo o no abusivo, sobre la toma de decisiones de regulación de determinados sectores y de determinadas políticas. Por tanto, sí, tenemos que hacer a las empresas responsables en la lucha contra las desigualdades y la garantía de los derechos humanos. Y ahí estamos. En lo que tiene que ver precisamente con las transiciones, esa agenda y esa agenda que defiende la Unión Europea, que ha defendido para su recuperación la transición digital y la transición verde como avenidas de transformación, como avenidas para renovar el pacto social. También estamos ofreciendo desde la Unión Europea las mismas avenidas con capacidad de transformación a América Latina, la transición digital, la transición verde. Pero esas transiciones no van a tener efectos automáticos como no los tenía el crecimiento, ¿no? El trickle-down effect, ¿no? Ese efecto automático sobre el cierre de brechas o sobre la garantía de determinados derechos y del bienestar. Tenemos que asumir que las transiciones van a tener ganadores y perdedores, tanto la transición verde como la transición digital, porque va a haber transiciones muy costosas de sectores en los que los sectores tradicionales y de los combustibles fósiles vamos a tener que proteger a esos trabajadores que van a perder sus empleos y que por tanto van a quedar sin mecanismos de protección social que tenían en esos sectores de la economía más tradicional. Los trabajos que se van a crear vinculados a la economía verde o a la economía digital no están exentos de sesgos de todo tipo también. La OIT ha calculado que en los puestos de trabajo que se van a generar vinculados a la economía verde, que van a ser muchos, la mayoría de ellos van a ser puestos masculinizados, va a ser trabajo masculinizado. No es malo, pero tenemos que saberlo y que reconocerlo, porque son las mujeres en América Latina las que están en una situación de mayor precariedad e informalidad. En cambio, hay un sector al que no se le apuesta desde esas transiciones digital y verde, que es el de la economía de los cuidados, esa economía silenciada, esa economía que ha sostenido la vida y que nos ha sostenido en un momento en el que todo paraba y que se sostiene sobre los hombros de las mujeres en un 77% del trabajo. Según cálculos de la OIT, invertir en economía de los cuidados representaría la creación de 280 millones de nuevos puestos de trabajo para el 2030, de los cuales el 80% serían para mujeres en el sector formal, ¿no? Y eso se lo tenemos que pedir también a la Unión Europea, ¿no? Esa es una transición, la transición social, que es importante para pensar en ganadores y perdedores y el impacto que van a tener las transiciones. Voy a referirme más ahora al impacto de las empresas a nivel global. Sabemos que las cadenas de valor son muy complejas. Sabemos que el impacto de esas empresas, sobre todo las multinacionales, sobre las personas y sobre el planeta son fuertes. Os voy a traer algunos datos para que veáis la relevancia de lo que voy a explicar después, la importancia de regular, ¿no? Según la OIT, para el 21 todavía existen 17,3 millones de personas que viven en situación de trabajo forzoso. Según un informe, después os digo, de una organización medioambiental, los agronegocios a los que se refería antes una compañera, vinculado a los agronegocios, que es un sector importantísimo en América Latina, la deforestación mundial ha arrasado 43 millones de hectáreas en todo el mundo, una superficie equivalente a California. Antes también una compañera se refería a lo que algunos denominan zonas de sacrificio, y América Latina tiene muchas zonas de sacrificio. Aquí los datos son de Global Witness. Calcula para el 2021 que 200 personas defensoras ambientales y del territorio fueron asesinadas en todo el mundo. De esas 200, 150 fueron asesinatos en América Latina. Ahí se dan muchas zonas de sacrificio
¿no? Vinculadas a industrias extractivas y vinculadas sin tener que pensar en esas zonas de sacrificio, en la versión más radical, ¿no? Que son muertes. Sí se dan muchos dilemas en el territorio sobre qué significa el desarrollo, cuál es el modelo de desarrollo. Se dan conflictos que son equiparables, que se dan en América Latina y que se dan aquí, ¿no? Seguro que muchas habéis visto Alcarrás o Asbestas, los dilemas que se producen en el territorio vinculados a esas transiciones tienen que incorporarse, ¿no? en nuestro trabajo. Lo traigo más hacia España y Europa. Según datos que manejamos, solo un 8% de las empresas españolas afirman evaluar sus impactos en derechos humanos, ¿no? Sabemos que se dan situaciones abusivas. ¿Cómo responden las empresas? Un 8% de las empresas españolas afirman evaluar sus impactos en derechos humanos, cuando los consumidores españoles consideran en un 92% que son favorables a obligar legalmente a las empresas a prevenir estos abusos. Por tanto, lo que estamos reclamando como Oxfam, lo que estamos reclamando como sociedad civil organizada en América Latina y en Europa es regular de forma vinculante ese impacto y esos posibles, prevenir, mitigar y restaurar y reparar esos posibles abusos en términos de derechos humanos de las empresas. Necesitamos, por tanto, establecer normas claras para que las grandes empresas matrices sean responsables de la prevención, la mitigación y la reparación de cualquier vulneración de derechos humanos y ambientales que se den sobre los territorios, aquí y en América Latina. La comunidad internacional hizo pasitos. Desde el 2021 se establecieron principios guía para orientar el comportamiento de las empresas, los principios rectores de Naciones Unidas y las directrices de la OCDE. Pero esos principios guía han sido principalmente de aplicación voluntaria y realmente no han tenido un impacto en un acceso a la justicia real y a prácticas de prevención y de mitigación. Ahora, ¿en qué estamos esperanzadas? La Unión Europea está decidida a liderar el cambio de esos principios voluntarios a regulaciones de carácter obligatorio. En el 2020, el comisario de Justicia, Didier Reynders, anuncia que la Unión Europea se propone establecer nuevas normas que regulen el impacto de empresas sobre las personas y el planeta en el marco de las medidas tomadas dentro de la Agenda Verde Europea. En febrero del 22, la Comisión Europea presenta una propuesta sobre la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad y en diciembre del mismo año el Consejo adopta su posición. Ahora, a principios de junio, el Parlamento Europeo aprueba la propuesta presentada por la Comisión Juri y el proceso de trílogo entre las tres instituciones inicia. Por tanto, lo vemos como una oportunidad para arreglar, una oportunidad para exigir. ¿Qué estamos pidiendo desde Oxfam y en alianza con la sociedad civil en este momento tan crítico? Lo primero es que se amplíe el ámbito de aplicación para incluir a todas las empresas. En estos momentos, lo que prevé la Directiva de debida diligencia aplica a un 2% de las empresas, por tamaño y por volumen. Lo que estamos pidiendo es que progresivamente, según su tamaño y exposición al riesgo, pueda incluir a todas las empresas y abarcar toda la cadena de valor global de las empresas, incluido el sector financiero, que queda fuera de la cadena de valor. ¿Qué estamos pidiendo también? Incluir, que se mejore el régimen de justicia y reparación, incluir un régimen de responsabilidad civil para que las víctimas puedan acudir a los tribunales y eliminar las barreras legales para que eso sea efectivo. ¿Qué estamos pidiendo también? Que los administradores de esas empresas asuman la responsabilidad de supervisar y de rendir cuentas sobre lo que hacen las empresas. Que se incluya la perspectiva de género, porque de momento está ciega la perspectiva de género. Y que se incluya el compromiso climático, incluir los efectos climáticos también de las actividades empresariales, obligando a las compañías a identificarlos, prevenirlos y mitigarlos. Para concluir, creemos que se da una oportunidad, que la Unión Europea ahí puede estar liderando ese cambio de lo voluntario a lo reglamentario
creemos que es importante que eso esté incorporado precisamente en esos instrumentos que se han presentado hoy, en esas inversiones, en ese paquete de inversiones, que se mencione explícitamente la debida diligencia y el marco de la debida diligencia, que se mencionen los impactos sobre las desigualdades y sobre género que van a tener esas inversiones. Y, en definitiva, que la Unión Europea, para que sea un socio estratégico creíble y que apueste por esas transformaciones, apueste por las transiciones también, que no se olvide de la transición social, que no se olvide del cierre de brechas y de las desigualdades, y que apoye a la región en algo muy importante. Aquí, ¿qué hicimos para apoyar nuestros procesos de transformación? Un paquete de inversiones con orientación pública importantísimo, los Next Generation. ¿Cuáles van a ser los Next Generation para la Unión Europea? ¿El Global Gateway? ¿O queremos estar apoyando también a América Latina en lo que ya está empezando a moverse, que es un pacto regional, un espacio regional de cooperación para reformar los sistemas fiscales, para ampliar el espacio fiscal de los estados latinoamericanos? El gobierno de Petro está empujando una cumbre que se va a dar la segunda mitad de julio para promover una plataforma de cooperación para las reformas fiscales justas en América Latina. Si los queremos hacer realmente autónomos y creemos en esa autonomía estratégica a dos bandas, apoyar desde la Unión Europea a América Latina en sus procesos de reforma fiscal justas es un deber y una responsabilidad también de la Unión Europea. Muchas gracias, Andrea. Yo os aconsejo que sigáis la pista de esa directiva de la que ha hablado Andrea. Es una directiva muy importante, es una ley europea que luego tiene que trasladarse o transponerse a la legislación de los países, pero desgraciadamente no está aprobada todavía. Mucho me temo que el trílogo pendiente, el trílogo entre las tres instituciones europeas, va a ser muy conflictivo y no es seguro que se apruebe. Si lo hiciera, Europa sería líder en el mundo en el establecimiento de un código de conducta de esto que hemos llamado la responsabilidad de las compañías europeas cuando operan en el exterior, ¿no? Y esto es muy importante porque nos da yo diría, una calidad como empresas. Yo suelo decirlo un poco vulgarmente, las empresas europeas no son chinas, ya se me entiende. Ellas son muy potentes en la capacidad de financiar sus obras o de hacerlo a la China, pero los europeos lo hacemos de otra manera y el mundo latinoamericano aspira a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, esta ecuación que Andrea señalaba es muy importante, pero al mismo tiempo es muy exigente para las empresas, porque las empresas dicen, oiga, ¿y por qué yo? ¿Y por qué otras no? ¿Y las americanas? ¿Y las chinas? ¿Y las coreanas? ¿No tienen esas obligaciones? ¿Son, por tanto, más competitivas que nosotros para poder hacer la inversión, más baratas? Bueno, esta es la pregunta que viene un poco también a propósito de nuestro último invitado, de nuestro último ponente, que es Valentín Pablo Alfaya, que él es biólogo de formación en la Complutense, pero luego ha hecho muchos másteres, muchos de ellos en ingeniería medioambiental. Ha estado más de 25 años en muchos sectores y actualmente es el director de Ferrovial para la sostenibilidad de la empresa. Además es profesor en la Rey Juan Carlos de Madrid y también en la Universidad de Comillas de Madrid también. Bueno, Valentín, ¿cómo ve Ferrovial toda esta experiencia, todo este reto desde el punto de vista de una gran empresa que es también responsable, y yo diría muy responsable en estos ámbitos? Adelante, Valentín. ¿Puedo hablar de pie? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que te voy a dar la espalda. No importa, yo me cambio de sitio. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, Miguel Ángel, no sé dónde está, por invitarme. Además, en un marco como este, porque es bueno venir. Se puede ir por ahí a dar charlas, pero dar charlas en un sitio como este, inspirador, o sea, por favor, es una maravilla.
La verdad es que el emperador Carlos V tenía muy buen gusto para buscar el último retiro. No sé lo que le costaría la hipoteca del sitio este, pero la verdad es que es un sitio maravilloso. Yo, igual que Ana, me he traído una presentación digital. Esta es digital porque la he hecho con mis propios dedos y con un bolígrafo. Y muy rápidamente, bueno, me decías hablar. Yo no voy a hablar de Ferrovial. No voy a hablar de Ferrovial ni de las estrategias de sostenibilidad de Ferrovial, que por cierto es una maravilla. Esto es una cosa. Además, se comenta por ahí que el director de sostenibilidad de Ferrovial es un crack. Está todo en la web. O sea que eso se le puede echar un vistazo. Y me gustaría más hablar de Ferrovial como una empresa, como muy bien decía Ramón hace un momentito, una empresa multinacional europea, una empresa que trabaja en 30 o 40 países, donde los principales activos los tiene precisamente en América, una empresa que es muy intensiva en capital y que tiene un perfil de inversores multinacional y de muy largo plazo. Y que invierte fundamentalmente, nosotros lo que hacemos es financiar, diseñar, construir y operar infraestructuras de transporte e infraestructuras energéticas. Con plazos de tiempo muy largos, a veces hasta de concesiones públicas de hasta 90 años. Entonces no nos queda más remedio que ver en el muy largo plazo. Y de esto es de lo que yo os quería hablar. Porque estamos, digamos que en una atalaya que nos permite ver lo que pasa por ahí fuera y yo quiero hablaros de lo que pasa ahí fuera. ¿Qué está pasando ahí fuera? Como decía Bob Dylan, times are changing. Las cosas están cambiando, pero es que están cambiando muy rápido en los últimos años. ¿Qué es lo que está cambiando fundamentalmente? Pues lo que está pasando es que todo está cubierto por la Agenda Verde. De verdad, Yo me paso la vida con inversores, Estoy 2 o 3 veces a la semana, tengo reuniones con inversores, con accionistas. El cambio climático se considera, a nivel económico, se considera un riesgo sistémico, ya lo hemos visto esta mañana. Eso quiere decir que el dinero, que es más bien cobarde, huye del riesgo y busca sitios donde invertir, donde tenga un suficiente retorno económico, pero donde no tenga mucho riesgo. Y eso es la Agenda Verde. ¿Por qué? El cambio climático es un riesgo sistémico, pero tiene un apellido muy interesante, que es cambio climático, transición energética. ¿Por qué? El problema del cambio climático, pues bien sabéis, es el modelo energético, cómo producimos y cómo consumimos la energía. La transición energética, no hay ninguna actividad, no sé si os ocurre alguna, una actividad económica que no tenga energía detrás. Por eso la Agenda Verde tiene tanta potencia económica. Tanta potencia económica. ¿Qué es lo que le pasa a los inversores? Los inversores están saliendo de sectores muy intensivos en carbono, vamos a pensar oil and gas, petróleo, todo esto, y buscando, ojo, por trillones de dólares, activos verdes en los que invertir, activos, proyectos, empresas consideradas verdes. Esto es una gran oportunidad si somos inteligentes, pero tiene sus riesgos. Por ejemplo, hay mucha gente de, no, esto es súper verde. No, este proyecto es muy verde. Por ejemplo, un proyecto de fotovoltaica, ¿diríais que es verde? No os veo muy convencidos. Bueno, pues depende. O sea, si tú pones una fotovoltaica encima de una zona de protección de aves, o te llevas un viñedo ecológico que retenía 40 o 50 empleos en el medio rural y lo dejas en 1,5 empleos, concentrando la riqueza en una sola persona, pues a lo mejor ya no es tan verde. Para evitar ese riesgo de greenwashing, la Comisión Europea desarrolló la taxonomía europea. La taxonomía europea es un documento muy técnico, de muchísima profundidad, que lo que hace es decir, esto es verde, esto no es verde. Y luego estamos las empresas, como ha dicho Ana, que aplicamos la taxonomía. Vamos, eso es un infierno. Es un infierno, de verdad que es un infierno. Pero bueno, lo hacemos lo mejor posible, estamos obligados a hacerlo, de reportar cómo de taxonómicos somos. La otra ventaja de esto, si somos inteligentes, es que como se está movilizando todo el dinero hacia la Agenda Verde, pensad, renovables, soluciones basadas en la naturaleza, renovación urbana, por ejemplo, como se está pasando todo ese dinero a lo verde, esto verde tiene muchos cobeneficios de carácter fundamentalmente social, genera empleo de calidad, mejora, por ejemplo, las ciudades la habitabilidad. Luego veremos un poco más en detalle un ejemplo de esto. Tiene impactos en la salud pública. Casi todos son proyectos de muy largo plazo, lo que hace que las empresas tiendan a quedarse allí, a ampararse en las agendas públicas, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer
para optimizar la capacidad para atraer capital privado. Fijaos que estas agendas verdes, por ejemplo, antes de ayer salió el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aquí en España, prevé unas inversiones de 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros. Eso no lo gano yo en un mes, ¿eh? 300.000 millones de euros. Es una pasta. 85% va a venir del sector privado. Luego, necesitamos el sector privado para la transformación y la reindustrialización de América Latina y de Europa. Lo necesitamos. La cuestión es qué tenemos que hacer para optimizar ese vínculo entre lo público y lo privado, atraer la mayor parte de capital en condiciones de seguridad y, fundamentalmente, con un impacto positivo. Porque también hay, como muy bien ha dicho Andrea, impactos muy negativos, o los ha habido, ¿no? Entonces, vamos a buscar dónde está el impacto positivo de la relación entre las empresas y el sector público, vamos a optimizarlo. Yo diría, o por lo menos desde Ferrovial vemos, que la manera de optimizar este vínculo entre el sector público y lo privado tiene sus truquillos, digamos, sus atajos, ¿no? Muy rápidamente. El primero, la inteligencia. Esto parece una tontería, pero actuar con inteligencia, regulaciones inteligentes, ¿no? Que parece un oxímoron, regulación inteligente. Pues no, hay regulaciones muy inteligentes que incluso contribuyen a desarrollar nuevos modelos de negocio. La de due diligence, la diligencia debida, ya la estamos anticipando las empresas, ¿no? Además, fijaos que eso parece que es una carga burocrática a las empresas tremendas y demás. No, muchas empresas estamos muy de acuerdo en que se haga así. Nos quita riesgo de la cadena de suministro, ¿eh? Nos quita riesgo de la cadena de suministro, ojo con ese tema. Entonces ya lo estamos anticipando. Y yo espero, sinceramente, que se apruebe. Primera cuestión, inteligencia. ¿Inteligencia en qué? La relación del sector público con el sector privado. Primero, ¿qué necesitamos? Fijaos, yo que vengo del lado oscuro de la fuerza, os digo, cierta tutela pública, visión pública. Hace falta que lo que venga del sector privado, que no solo va a ser financiación, van a ser capacidades tecnológicas, va a ser capacidad para extender soluciones que necesitamos para combatir cosas como el cambio climático. Todo eso necesitamos que se oriente desde la perspectiva de las políticas públicas. Y a la empresa le viene bien, porque cuando somos inversores de muy largo plazo, no hay nada que te dé más seguridad que una agenda pública que cubre tu relación con las administraciones públicas. Nos da seguridad, nos da certidumbre, nos baja el riesgo y nos interesa. Y al sector público le interesa un socio privado que va a venir con capacidad de financiación y con tecnología. Porque, ojo, no solo es financiación, ¿eh? Ya sabéis que digamos, bueno, las empresas somos ONGs. ¿Eh? Sí. Organizaciones no gubernamentales, ¿eh? Una cosa es si somos sin ánimo de lucro o sinónimo de lucro, pero la diferencia es muy pequeña, es una vocal, realmente, ¿no? Entonces, claro, las empresas tenemos que tener cuenta de resultados. Pero es que cuando uno mira la agenda verde, tanto en América Latina como en Europa, todos esos proyectos que hay que hacer, hay tantos que tienen sentido económico, hay tantos que tienen retornos económicos, que ¿por qué vas a gastar el exiguo capital público en ellos cuando puedes atraer capital privado? El ejemplo que tú ponías ayer en la cena, por ejemplo, de, oye, es que esto de las renovables, esto es 100% financiación privada, bajo la tutela pública. Ese es el tipo de cosas a la que me refiero. Y eso lo tienes ahí, lo tienes en prácticas de movilidad sostenible, lo tienes en eficiencia energética, en soluciones basadas en la naturaleza, en renovación urbana, y eso es lo que buscan los inversores ahora, proyectos en los que invertir así, en eso, ¿no? La otra cuestión es que si somos inteligentes, cogemos estas ONGs sin ánimo de lucro, las podemos orientar hacia generar capacidades, tecnologías, extender soluciones que nos tienen que permitir la reindustrialización de la que hablaba Mario Cimoli esta mañana. Es que tenemos que reindustrializar Europa y América Latina. Reindustrialización que va a ser distinta a la que teníamos antes. Esta va a ser verde, sin ninguna duda, va a ser digital. ¿Pero qué nos va a impedir en los próximos años alimentar con energía renovable los hornos de arco eléctrico que fabrican acero en Europa? ¿O vamos a seguir importando acero con mucha carga de carbono desde fuera? ¿Qué problema hay para eso? Si encima es rentable económicamente. Eso es por donde tenemos que avanzar. Una reindustrialización verde y digital, y para eso vale el sector privado. La otra cosa que yo echo de menos es la capacidad para generar conocimiento y trasladarlo al sector privado y ponerlo al servicio de todos estos proyectos.
Por ejemplo, yo estoy involucrado en un proyecto de descarbonización de las ciudades a nivel europeo. Una de las cosas que estamos haciendo es que cogemos la universidad y de muchas formas, por ejemplo, los TFMs o los TFGs, los trabajos de fin de grado o de máster, cogemos a la gente que tiene que hacer ese trabajo, le ponemos un tutor, que es un funcionario de la administración pública, de un ayuntamiento, se pone a trabajar en un reto concreto de la hoja de ruta de descarbonización del ayuntamiento. Y generas ahí un partenariado entre universidad con la empresa de por medio y tal, que genera conocimiento aterrizado a los problemas de descarbonización de una ciudad. Y no es tan complicado, no es tan complicado. Necesitamos tener esa visión entre... Lo otro que os decía hace un momento es optimizar, ser inteligentes para optimizar los impactos sociales. Voy a poner un ejemplo, el de ciudades, que estoy ahí metido. Yo llevo ya, no sé, desde que era pequeñito, intentando arrancar este sector de la renovación urbana, la rehabilitación de edificios y tal. Ahora ya sí se está arrancando porque, tanto con los Next Generation como con la Misión Europea de Ciudades, ¿sabéis lo que es la Misión Europea de Ciudades? Misión Europea de Ciudades. Europa se ha propuesto tener 100 ciudades climáticamente neutras de aquí al 2030. Me miráis con una cara como esta, he vuelto a beber. No, es verdad, ¿eh? O sea, ya sé que es muy challenging, que diría un británico. Ya sé que cuando los británicos dicen challenging, lo que dicen es vaya marrón, ¿eh? Eso traducido a castellano es vaya marrón. Pues sí, es un marrón, pero es una forma de activar todo, igual que se hizo, por eso se llaman las misiones, como se hizo con la misión de la NASA. Cuando se anunció la misión de la NASA, dijeron, ¿cómo? ¿Que en 3 años vas a llevar a un hombre a la Luna y lo vas a devolver vivo? Por caso, llevas y lo dejas allí, pues tú, no, pero... El caso es que estas 100 ciudades ya están funcionando, tienen un acceso preferente a financiación europea y tienen unas hojas de ruta de descarbonización que, primero, trascienden los periodos electorales a través de plenos, de acuerdos de pleno de los ayuntamientos. Segundo, tiene una hoja de ruta de financiación. Para que os hagáis una idea, la envolvente de las 7 ciudades misión españolas es un 16% de financiación pública, el resto es financiación privada, ¿eh? En donde el sector privado tiene un papel absolutamente fundamental. Pues fijaos, si somos capaces de arrancar esto y de activarlo, sectores tan intensivos en generación de empleo como la rehabilitación de edificios. Se generan en torno de entre 15 y 25 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. Si somos inteligentes, sacamos a gente que está en situación marginal, parados de larga duración, obligas a las empresas concesionarias a que hagan eso, vamos a juntar la agenda pública con la agenda privada. Generamos mejoras de la habitabilidad, mejoras en la salud pública. Durante el confinamiento de la pandemia se vio que había muchas viviendas que no reunían las condiciones mínimas para que la gente viva en ellas en el siglo XXI. Este ejemplo, os invito a que lo veáis, se llama CITES 2030, eso es la Misión Europea de Ciudades aterrizada a nuestro país, a España. Y es algo que se puede exportar a América Latina, perfectamente se puede exportar. Y de hecho ya ahí empieza a haber algunos proyectos piloto en América Latina. Por último, ¿qué otra cosa que necesitamos? Bueno, pues esto es lo que siempre, la palabra mágica, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener esta colaboración sana, positiva, público-privada? La palabra mágica. Certidumbre, seguridad institucional. Por eso necesitamos fortalecer institucionalmente a nuestros socios en América Latina. Seguridad institucional, seguridad jurídica, O sea, esto, lo que no podemos es que, dependiendo de quién esté en el gobierno, tú haces inversiones, las inversiones que hace Ferrovial en infraestructura energética, algunas tienen plazos de amortización de 15, 20 años. No te puedes permitir, para traer miles de millones de financiación, que si está el gobierno A todo va estupendo y si viene el gobierno B te cambia las reglas del juego. Eso no lo podemos permitir. Necesitamos certidumbre. Y ahí, ayer lo hablábamos, Ramón, el principal riesgo que tenemos en el sector privado es la polarización política. La polarización política. Hay que luchar contra la polarización política, porque es un riesgo cierto para el sector privado, esa parte del sector privado que genera un impacto positivo. Por eso, ¿qué debemos hacer las empresas? Primero, ser muy proactivas. Pues en nuestro caso en Ferrovial, pues estamos metidos en esto de las ciudades desde mucho antes de que empecemos a ver los modelos de negocio, porque creemos que eso va a generar modelos de negocio positivos.
Tenemos que aplicarnos también nuestras propias recetas, ¿eh? O sea, lo primero que tenemos que hacer es descarbonizarnos nosotros mismos, descarbonizar nuestro portfolio para ser más atractivos para el capital. Ferrovial ha bajado sus emisiones por cada 1 millón de euros que facturamos en relación comparado con 10 años antes, emitimos un 73% menos de emisiones. 73% de reducción de emisiones. Si tú no te aplicas el cuento. Y sobre todo, fijaos, este sí que es un tema que nadie habla demasiado, al que contribuye la regulación. Pero si la regulación es inteligente, si la regulación te mete en unos líos en los que necesitas más recursos para cumplir la legislación que para hacer tu negocio, pues mal vamos. Por ejemplo, la due diligence yo creo que es una regulación inteligente, hay otras también, pero necesitamos las empresas tener una gobernanza interna de la agenda de sostenibilidad y para eso es muy importante, en mi caso, por ejemplo, yo reporto al Consejo de Administración de Ferrovial. Ahora, ¿cuántos, como yo, de mi subespecie, reportan al Consejo de Administración? Si tú tienes al de sostenibilidad o al de medio ambiente metido en el organigrama, que tienes que andar rebuscando hasta que lo encuentras, pues a lo mejor son muy solventes y son gente estupenda. Pero la gobernanza de la sostenibilidad de esa empresa, la capacidad de decisión va a ser muy reducida. En definitiva, también las empresas podemos generar un impacto positivo. Necesitamos hacerlo de mano a mano con el sector público, necesitamos tener una cierta tutela pública para que lo que hagamos contribuya positivamente a las políticas públicas. Lo podemos hacer, ya lo estamos empezando a hacer en Europa, tenemos que hacerlo en América Latina y lo que más necesitamos es certidumbre y actuar con inteligencia. Actuar con inteligencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Valentín. Creo que el título de su conferencia podría ser esa frase famosa de Keynes, que no hay nada más tímido que $1 millón, ¿no? Y esto lo ha dicho de otra manera muchas veces, haciendo referencia a la confianza, ¿no?, que tiene que haber entre gobiernos y empresas a la hora de establecer lo que ahora está tan de moda, son las alianzas público-privadas. La señora Mazzucato es una economista italiana que está en la London School, muy famosa, que ha escrito sobre esto mucho y además citando a la NASA, ella siempre pone el ejemplo de que Estados Unidos no sería lo que es hoy si no fuera porque una grandísima alianza público-privada entre el Estado americano, entre los Estados Unidos y el sector de innovación tecnológica, fueran capaces de crear los satélites para llegar a la Luna y volver, como bien decías, ¿no? Bueno, creo que hemos tenido, yo creo que 3 miradas muy interesantes. Muy micro, una acción social, una perspectiva desde una ONG muy exigente con la igualdad y con el comportamiento empresarial y una mirada al futuro desde la perspectiva de la empresa que reclama fiabilidad, confianza, para hacer cosas juntos entre el sector privado y las administraciones públicas. Con esto lo podemos dejar aquí. Si hay alguna pregunta, aprovechamos. Tenemos 20 minutos, tanto, ¿eh? Bueno, yo no sé si los estómagos van a poderlo aceptar, pero efectivamente tenemos ya una palabra. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones. Mi nombre es Lizeth Vanessa Ayala, soy estudiante de doctorado de la Universidad Corvinus de Budapest. Y mi pregunta es para Ana Martínez. Quisiera saber cuáles han sido los retos principales en la implementación de proyectos de cooperación de ayuda en acción en Latinoamérica. Muchas gracias. Tenemos por allí más, si quieres coger. Espera un poco, Ana. Vamos a coger todas las preguntas y hacemos un bloque para que luego respondáis todos. ¿Os presentáis? Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la intervención. Yo soy Marcos, soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bueno, mi pregunta va en relación con el tema de la gobernanza multinivel que mencionabais, los partenariados público-privados. No sé en qué manera se puede, por así decirlo, potenciar esta figura del partenariado público-privado si tenemos en cuenta la desconfianza que, como nos mostraba la representante la primera ponente que ha hablado de la ciudadanía hacia sus gobiernos y, sobre todo, cómo podemos dotar de certidumbre
a la población, como mencionaba el último ponente, para que estos partenariados de verdad puedan tener éxito y puedan generar esa confianza en la ciudadanía? Gracias. ¿Alguna más? Hablad ahora o callad para siempre, que se dice en estos casos. Te miro a ver si hay alguna en redes sociales. Por redes sociales no parece que haya nada. Lorena. Lorena, adelante. Bueno, mis felicitaciones y mi enhorabuena por las exposiciones, que han estado todas brillantes y como siempre seguimos aprendiendo. Yo quería incidir en la pregunta que ha hecho Marcos acerca de los compromisos, ¿no? Entre empresa pública y empresa privada, pero dando un paso más allá y preguntando qué se puede hacer para fomentar eso, pero para fomentarlo incluyendo a la universidad también, como a las universidades, porque son las que tienen el potencial humano, intelectual y la capacidad de muchas veces de transformar, porque somos los que nos dedicamos a investigar y a trabajar en ello. Y muchas veces necesitamos también un poco de ayuda pública y de ayuda privada para poder divulgar y para poder transferir ese conocimiento a la sociedad. Y dando un pasito todavía más allá, extender esto no solamente a la rama de las ingenierías y de la parte más biomédica, que son quienes de alguna manera consiguen ese tipo de acuerdos con las empresas, sino también a la rama de ciencias sociales y jurídicas, porque en el ámbito de lo social creo que podemos hacer muchísimas cosas que redundan en beneficio de la sociedad y que necesitamos también ese apoyo para llevar a cabo un mayor tejido social y para transfundir a la sociedad. A mí eso es algo que me preocupa porque veo que cada vez tenemos menos oportunidades y con las oleadas que vienen, que no quiero meterme ya en cuestiones más complejas, pero bueno, creo que me estáis entendiendo lo que quiero decir. Es decir, eso es una cosa preocupante, por supuesto, porque según por dónde vengan los vientos, pues puede ser que la rama de ciencias sociales y jurídicas pues se quede todavía más al margen de la inversión empresarial, porque no somos productivos desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? O del neocapitalismo. Ya, ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, seguimos el mismo orden, si os parece, ya que no hay más preguntas. Primero Ana, después Andrea y Valentín finalmente. Hola. Hola. No se oye. Ah, sí. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Ahora ya. Los retos, ¿no? Bueno, los retos que nos hemos encontrado en América Latina, no te puedo dar una respuesta. O sea, tendríamos que ir analizando retos, hay millones, en cada uno de los países donde actuamos nos hemos encontrado un reto. Pero si te tuviera que decir uno global, es el estar, ¿no? Las alianzas a largo plazo, para realmente llegar a tener un impacto, poder medir ese impacto social allá donde operamos, necesitamos estar. Y muchas veces pues nos falta o la contraparte local, o nos falta la financiación, o nos falta, que nos ha pasado en Nicaragua, ¿no? El apoyo de los propios gobiernos. Entonces te diré que es un reto que tendríamos que verlo individualmente por cada uno de los países, pero en global nos va bien. Y ya aprovecho para disculparme, me tengo que ir, me espera la carretera, tengo que estar en Madrid a las 6. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Cualquier cosa, como decís en vuestros países, que no sea, estoy a la orden, me podéis encontrar y con gusto podré, pues, cualquier pregunta, cualquier inquietud, y si en algún momento llegáis a darle al mundo de la cooperación al desarrollo, yo que he pasado por lo privado, por lo público, he sido profesora de español, es súper motivante. Y nada, que comáis bien, yo estoy muerta de hambre también. Venga, muchas gracias. Vale. Yo voy a sumarme también una pequeña respuesta, luego me sumo a la de alianzas público-privadas, pero sí tenemos muchos retos como ONGs trabajando en determinados espacios en América Latina. Yo diría, por ejemplo, espacios como Centroamérica, pero no solo, ¿no? Porque el cierre del espacio político es muy fuerte. O sea, nos han expulsado de países, ONGs internacionales, actores internacionales. Hay una suerte de anti-extranjerismo. En esa lógica, alguien hablaba de polarización política. No solo polarización política, ¿no? Hay unos movimientos muy regresivos en términos de concentración de poder, y lo digo, autoritarismo, donde las ONGs internacionales y también locales lo tienen muy complicado para estar operando, ¿no? Porque están muy estigmatizadas, muy perseguidas, y porque hay toda una legislación restrictiva de derechos políticos y libertades civiles que nos hacen
cada vez más difícil trabajar nosotras, pero también con nuestras aliadas, el movimiento feminista, el movimiento de jóvenes, el movimiento campesino, están súper perseguidos en esos espacios. Por tanto, ese es un reto al que la Unión Europea tiene que dar, porque cuando estamos ahí compitiendo entre actores globales, internacionales, a la Unión Europea se le espera para estar acompañando ahí, ¿no? Se la espera para estar siendo un actor que promueve democracia, derechos políticos, libertades civiles, un espacio cívico que permita operar, ¿no? A nosotras y a las empresas. A nosotros y a las empresas. Ahí se la espera también, no solo con inversiones. Inversiones público-privadas y certidumbre, confianza. Es cierto que cuando vas al Latinobarómetro y ves cuál es el nivel de confianza de las instituciones, de largo, bueno, asusta un poco, porque a veces la primera institución que genera confianza es o el ejército o la iglesia, no siempre las empresas ni los medios de comunicación. Pero lo que sí es cierto es que en el bottom 5 están partidos políticos, el Congreso. Dependiendo de en qué países y en qué entornos, el gobierno y el ejecutivo muchas veces escala más posiciones que el legislativo, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí cuando hay siempre ese discurso de la desconfianza y de la corruptela en lo público, que es cierto, porque hay malgasto, porque hay prevaricación, porque hay casos de corrupción, pero ¿quién está al otro lado? ¿Quién paga sobornos? O sea, os podéis ir al índice de transparencia internacional, donde ahí podéis medir la percepción de corrupción, pero también hay un índice de bribery, ¿no? De sobornos. No hay corrupción sin alguien que tenga ganas de pagar también sobornos. O sea que vamos a someter al mismo escrutinio a lo público y a lo privado, ¿no? Que también es. Y ahí cuando dices, ¿cómo podemos ganar, cómo se puede ganar confianza? Yo creo que es desde la fiscalización, desde la accountability. O sea, tener una ciudadanía vibrante, tener una ciudadanía organizada, articulada, con capacidad de estar rindiendo cuentas, ¿no? Con capacidad de estar premiando o castigando en función de lo que haces cuando estás en el gobierno, y una sociedad civil que promueva eso, un watchdog, es importantísimo. O sea, no hay otro mecanismo. En democracia no hay otro mecanismo para hacer cumplir a unos y a otros, ¿no? Y en esas alianzas público-privadas, en esa gobernanza del Global Gateway o incluso en la gobernanza corporativa, tener un watchdog, tener a sociedad civil, tener a ciudadanía, como ese capitalismo de las partes interesadas, o sea, hablemos de democracia directamente, ¿no? También en lo corporativo, es la única garantía de ganar confianza. Bueno, muy rápidamente contestando a las dos cuestiones. La primera, el papel de las universidades. A ver, yo tengo la sensación, es más que una sensación, que estamos formando a nuestros egresados como hace 40 años. Y el tiempo, las cosas han cambiado mucho ahí fuera. Para empezar, estamos en una permanente crisis. Vamos a ir sumando crisis desde las subprimes hasta ahora. Siempre hay una crisis. Y esto va a ser así siempre. Entonces vamos a formar a nuestros egresados de otra manera. Yo que siempre he sido un defensor absoluto de la universidad pública, y llevo muchos años dando clases en la universidad pública, cuando me ficharon en comillas, la universidad privada, me di cuenta que estaban trabajando en pensar, estoy en ICAI, en ingeniería, cuál es el papel de la ingeniería en el futuro, viendo estas tendencias de las que hemos hablado. Por tanto, cuál es el papel del ingeniero y, por tanto, qué perfil tiene que tener el ingeniero, y están cambiando todo su currículum docente. ¿Por qué en la universidad pública seguimos formando a la gente como hace 40 años? Esto es muy importante. Y, entre otras cosas, el papel de las enseñanzas sociales, porque la capacidad para operar y para que las cosas pasen va a tener que ver mucho con la aceptación social, y todavía nos falta mucha forma de medir impactos sociales. Nos faltan capacidades para trasladar a las empresas en materia de integración social. Nos faltan muchas cosas y ahí seguimos formando a la gente como hace 40 años. Desde el punto de vista de la certidumbre, que decía nuestro compañero, ¿cómo generar incertidumbre? Bueno, pues primero, lo que antes decía, un marco institucional estable, que trascienda si está el partido A o el partido B, con reglas del juego estables, predecibles, con sentido común, ¿eh? Y
muy importante en este aspecto que los servidores públicos, los funcionarios, tengan la capacitación necesaria para abordar esos retos. Y esa capacitación tiene que ver con aspectos administrativos, pero fundamentalmente con aspectos técnicos también, ¿eh? Entonces es muy importante que los funcionarios tengan capacidades para abordar esos retos. Pero yo terminaría diciendo, esto va a parecer un poquito naif, ya lo que voy a decir, pero lo de verdad importante para activar estas colaboraciones positivas entre lo público y lo privado, lo de verdad importante es generar espacios de conversación para que las personas se sienten y hablen. Yo tengo el honor de estar involucrado desde el principio en una iniciativa que se llama El Día Después. Os sugiero que echéis un vistazo a lo que es el Día Después. Espacios de conversación para que la gente se ponga de acuerdo, porque fijaos, ya sé que es muy naif esto, yo llevo 30 años de experiencia profesional ya, habréis visto que soy muy mayor, entonces pues... Los grandes éxitos que he tenido siempre han sido por las personas, porque la confianza no es entre instituciones, es entre personas que toman decisiones en instituciones. Pues vamos a generar espacios en los que las personas hablen y tengan confianza entre ellos. Muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una mañana completa, ¿no? No hace falta que yo resuma más. Un aplauso para ellos. Gracias.